Bien, entonces, revisen todos los cálculos que les estoy mostrando y comprueben, ¿no? Las matrices jacobianas. Están en la parte superior las definiciones, están en la parte superior y está en concordancia con la notación que estamos usando en estos problemas, así que no debería haber problema en ver, ¿no? Ya, entonces, vean que aquí, ¿cómo estamos haciendo? A ver, por ejemplo, este tensor que tengo acá es un tensor covariante, no, contravariante de orden 2. Contravariante de orden 2, ¿qué quiere decir en términos de cálculo? Quiere decir que tiene dos índices superiores, ¿no? Y, por ejemplo, cuando teníamos el tensor mixto, tenía un índice superior y un índice inferior. El índice superior me indicaba que era orden 1 con respecto a la contravarianza y orden 1 con respecto a la covarianza. Eh, Esto se puede generalizar, o sea, podemos tener un símbolo o podemos tener tensores, mejor dicho, podemos tener tensores con muchísimos índices. Por ejemplo, este de aquí es un tensor T que tiene P índices, 1, 2, 3 P índices contravariantes y Q índices, 1, 2, 3 hasta Q covariantes. Entonces, este de aquí sería un tensor de orden P más Q. Este de aquí sería un tensor de orden P más Q. P contravariante y Q covariante. O sea, no hay una razón por la que esto se tenga que parar, colocar índices. Entonces, por ejemplo, este sería un objeto que tiene P más Q coordenadas, ¿no? Y pues bueno, sus leyes de transformación son análogas a las que les mostré arriba. En el Xiaom creo que hay varios problemas que hablan sobre esto, pero por el momento eso no nos interesa mucho porque por lo general siempre vamos a tratar con tensores de orden 1, de orden 2. ¿Alguno que otro problema podría involucrar tensores de orden más alto? Sí, pero no van a ser, digamos, los problemas que van a ser más interesantes, por lo menos en lo que estamos viendo. Entonces, esto de aquí es una generalización de lo que les hablaba. Aquí tengo un tensor con P índices superiores y con Q índices inferiores. Este de aquí es un tensor de orden P más Q, P contravariante porque tiene P índices superiores y Q covariante porque tiene Q índices inferiores. Es una generalización de lo que tenemos así. Entonces, lo que tenemos aquí es que podemos definir un álgebra de tensores. Entonces, este de aquí me está... Bueno, lo que les coloqué aquí es un resumen de estas operaciones entre tensores. Por ejemplo, tenemos lo que es la suma de tensores, la suma de tensores, y la suma de tensores es lo siguiente, eh, es sumar coordenada a coordenada. O sea, para sumar dos tensores, primero tienen que ser del mismo orden, tienen que tener la misma cantidad de índices contravariantes y la misma cantidad de índices covariantes. Vuelvo a repetir, para sumar dos tensores, tienen que ser ambos del mismo orden y tienen que tener el mismo orden contravariante y el mismo orden covariante. O sea, tienen que tener la misma cantidad de índices arriba que la misma cantidad de índices abajo. Como estos, por ejemplo, estos dos tensores son del mismo orden, tanto contravariante y covariante. Por lo tanto, se pueden sumar. ¿Y cómo se suman? Coordenada a coordenada. Recuerden lo que les dije, un tensor es una colección de coordenadas. Entonces, si tengo dos tensores, tengo que sumar sus coordenadas correspondientes y voy a obtener otro tensor. Eso habría que probarlo, que la suma de tensores es otro tensor, pero se prueba. Luego tenemos otra operación que es, tengo un tensor, aquí tengo mi tensor, y lo puedo multiplicar por un escalar. Y eso va a ser otro tensor. Con respecto a estas dos operaciones, la colección de los tensores es un espacio vectorial, ¿no? Se puede probar eso. O sea que combinaciones lineales de tensores son también tensores. Por si acaso esta parte de los tensores, su parte más pura, se ve en álgebra lineal, ¿no? Tensor, por ejemplo, aquí mi tensor S es de... A ver, acabo de escuchar algo raro. ¿Se cortó o no? Ahí me puede confirmar para que lo repita desde la última parte. Sí, Oxy, se corta un poquito el sonido. Ah, ya. ¿Desde qué punto? ¿Esta parte, la suma de tensores, se escuchó o no?
Y luego va a venir dos problemas de examen, no, no se impacienten, que están acá, que son súper sencillos, pero que necesitamos ver esta parte de operaciones con tensores para darle contexto. ¿Desde qué parte? Y esto no desapareció. Si serían tan amables para decirme desde qué parte. Estamos tratando de ya, a ver, voy a volver a repetir esta parte. ¿Sí? Alguien iba a decir algo, creo. Está bien, no, sí. Ya, voy a volver a repetir. Entonces, tengo un tensor de orden P más Q, donde tengo P índices superiores y Q índices inferiores. Y tengo otro tensor S, que va a tener P índices superiores y Q índices inferiores. Es una generalización de lo que tenemos aquí, o sea, le vamos a poner más índices. Véanlo así. Entonces, ¿cuándo voy a poder sumar dos tensores? Cuando ambos tienen el mismo orden y tienen la misma cantidad de índices superiores y la misma cantidad de índices inferiores. Entonces, esto de aquí es la suma de tensores, luego tengo la multiplicación de un escalar por un tensor. Por si acaso, la suma de tensores es otro tensor, la multiplicación de un escalar por un tensor es otro tensor. Con respecto a estas dos operaciones, se puede probar que la colección de los tensores, o que el conjunto de los tensores con estas dos operaciones, es un espacio vectorial. Y lo que les mencionaba es que esta parte de los tensores, la parte más interesante, o mejor dicho, la parte que fundamenta mucho esto de lo que estoy hablando, está en el álgebra lineal. En el álgebra lineal. Por ejemplo, dado un espacio vectorial de dimensión finita, uno le puede asociar su espacio dual. Y el espacio dual el espacio B y el espacio dual son isomorfos. Y a cualquier vector B lo puedo representar con sus coordenadas en B o en su dual. A las coordenadas en B se les llama contravariantes y a las coordenadas en su dual se les va a llamar covariantes. La contravarianza y la covarianza se pueden definir bien, pero en un contexto del álgebra lineal. Eso es lo que les quiero decir. Si bien les dije que no sé a ciencia cierta cuál es la diferencia física entre la covarianza y la contravarianza, sí les podría decir cuál es la diferencia desde el punto de vista del álgebra lineal. Pero bueno, ese es otro aspecto. Entonces, los tensores se suman así, la multiplicación de un escalar por un tensor son así. Con estas operaciones se puede demostrar que los tensores forman un espacio vectorial. Luego está el producto exterior. En este caso voy a tomar un tensor S, que va a tener R índices superiores y S índices inferiores. Y luego un tensor T, que va a tener P índices superiores y Q índices inferiores. Entonces, se multiplican de esta manera, se multiplican, no sé si decir coordenada, pero creo que es una coordenada con todas las demás tienes que multiplicar. Luego tomas otra y con todas las demás. Todos los productos posibles sacas. Y esto te va a dar otro tensor. Y va a ser un tensor, vean, muy, muy amplio, ¿no? De R más P más S más Q. Orden, ¿no? Y aquí está lo que entró en los exámenes del anterior semestre. Es la contracción de tensores. La contracción de un tensor es una operación unaria. Unaria, no sé si está bien dicho así. O sea, que solo necesitas un tensor para poderlo realizar. A ver, sea T un tensor P contravariante y Q covariante. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene P índices superiores y Q índices inferiores. ¿Y de qué orden va a ser? Va a ser de orden P más Q. Sean N y M enteros positivos, tales que N está entre 1 y P, y M está entre 1 y Q, ¿no? Donde son estos, ¿no? P y Q. Tal que I sub N es igual a I sub M, y estos son iguales a T. Entonces, vamos a tener esto de acá. Esto de aquí es un tensor de orden P más Q menos 2. P menos 1 contravariante y Q menos 1 covariante. Bueno, sé que aquí suena terriblemente complicado, ¿no? Entonces, contraer un tensor, ¿qué es? Tu tensor tiene su símbolo con sus índices, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer es tienes que igualar dos índices y realizar la suma con respecto a esos índices. Todo eso te está diciendo esto.
tienes un tensor, ¿qué pasa si igualas dos índices? Vas a obtener otro tensor. Si tienes un tensor e igualas dos índices, vas a obtener otro tensor. Tiene que ser un índice contravariante y un índice covariante. Aunque creo que también podría ser dos covariantes y dos contravariantes. Eso habría que averiguar. Pero así estaba en el libro que los revisé. Entonces, vean que al igualar dos índices y al realizar la suma con respecto de ellas, el tensor va a bajar de orden. Va a bajar de orden en dos unidades, porque estoy igualando dos índices. Y va a bajar una unidad en contravariante y va a bajar una unidad en covariante, ¿no? Y ambos en conjunto, pues hacen dos unidades. Bien, entonces, esas son las operaciones entre tensores. Hay una combinación más que se le llama producto interior. Esa es hacer primero un producto exterior y luego igualar índices. Igualar índices. No lo coloqué, pero tampoco había problemas relacionados con ello. A ver si veremos los problemitas. Este problema entró al tercer parcial del anterior parcial. No, perdón, ¿qué es lo que nos dice esto? Nos está dando un tensor que es uno contravariante y dos covariante. ¿Por qué uno contravariante? Porque tiene un índice superior. Los índices superiores son contravarianza. Y tiene dos índices inferiores. Esto de aquí es covarianza. Covarianza. Bien, entonces, ese de aquí, ¿qué es lo que me está diciendo en el fondo? Todo esto acá. Me está diciendo que si K es igual a 1, vean que si ponen aquí K igual a 1, K igual a 1, solo van a tener dos índices, ¿no? Para variar. Solo van a tener dos índices para variantes. Para K igual a 1, esta es una matriz. Es esta de acá. Para K igual a 2 van a tener otra matriz. Para K igual a 3 van a tener otra matriz. O sea, esto de aquí es como si me estuvieran dando tres matrices de golpe, ¿no? Bueno, y es como es, ¿no? O sea, eso es en el fondo. Me está dando tres matrices. Este, a ver, este tensor, creo que hay una relación, ¿no? ¿Cuántas coordenadas tiene un tensor en función de la dimensión y la cantidad de índices? Por ejemplo, este tensor está en un espacio tridimensional, entonces es 3. ¿Y cuántos índices tengo? Es 3. Entonces, creo que es la dimensión elevada al número de coordenadas, ¿no? Va a ser 3 elevado a la 3. ¿Cuánto sería eso? 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. Entonces, mi tensor va a tener 27 coordenadas. La dimensión elevado al número de índices. Entonces aquí tienen las 27 coordenadas. Estas de aquí son las 27 coordenadas de mi tensor. Para K igual a 1 tenemos estas, para K igual a 2 tenemos estas, y para K igual a 3 tenemos estas. ¿Qué es lo que nos está pidiendo el problema? Nos está pidiendo contraer y con K. ¿Qué era contraer un tensor? Era igualar dos índices y hacer la suma con respecto a esos índices. Entonces lo que hay que hacer es igualar K con I, hay que igualar K con I y hay que hacer la suma con respecto a ellos. No, bueno, aquí debería decir nota. No. No, perdón. Note que esto de acá, note que el tensor A sub I, K, es un tensor de orden 3, con un índice K contravariante y con dos índices J y K covariantes. Tenemos que igualar los índices I y K, es decir, I igual a K y esto igual a un cierto R, ¿no? Y obtenemos un tensor de orden 1, dado por esto que tengo acá. Entonces lo que voy a hacer es contraer con respecto a estos dos índices. ¿Qué es contraer? Es igualarlos. Los he igualado a un cierto valor R. Ahora tengo un par de índices repetidos. ¿Qué tengo que hacer con respecto a ellos? Es sumarlos. Y este de acá me está dando que un tensor de orden 1. Eso es lo que les decía. Si van a igualar dos índices, si van a contraer un tensor, van a obtener otro tensor, pero con orden menor, en dos unidades. Entonces, lo igualamos, hacemos la suma y nos queda esto, ¿no? Ahora voy a hacer aquí para J igual a 1, para J igual a 2 y para J igual a 3. Y va a ser esto.
Esto al final de aquí va a ser. Y pues bueno, ¿qué más hemos hecho acá? Lo hemos descrito otra vez aquí y tenemos esto. Tenemos esto. Vean aquí, ¿qué es lo que me está diciendo? Me está diciendo de la primera matriz, toma el elemento 1, 1. ¿Cuál sería ese? La primera matriz, el elemento 1, 1, que es este de acá. De acá, toma de la segunda matriz el elemento 2, 1, el que está en la segunda fila en la primera columna, que sería este de acá, este 3. Coloco ese 3. Toma de la tercera matriz, que es el superíndice, el elemento que está en la tercera fila en la primera columna, que es este de acá, el 3. Y nos queda esto, ¿no? 1 más 3 más 3, y eso es 7. Lo propio hacemos para acá, lo propio hacemos para acá. Vean que aquí, ¿qué es lo que me estaría diciendo? Es, bueno, aquí es claro, ¿no? Primera matriz, segunda matriz, tercera matriz. Primera fila, segunda columna, segunda fila, segunda columna. Ah, vean que la columna es la misma, ¿no? Y la fila es lo único que va variando. Entonces, creo que esto va de la siguiente manera. Creo que es 0 más 6 más 2. 0 más 6 más 2. Y para el otro debería ser 5 más 3 más 6. 5 más 3 más 6, ¿no? Y esto me va a dar 14. Y esto aquí me da 8, ¿no? Entonces, esto de aquí me da un tensor de orden 1, que es este de acá, cuyos elementos van a ser 7, 8 y 14. Entonces, al contraer este tensor de orden 3 que hemos hecho, hemos hallado un tensor de orden 1. De orden 1. Hay que igualar los índices, y hay que hacer la suma con respecto a esos índices. Bueno, hasta ahí sería uno, ¿no? Creo que no estaba tan complicado este problema, aunque desaparecía. Entonces tengo mi tensor que está representado por un elemento y sus índices. Tengo que igualar dos índices y realizar la suma con respecto a esos índices. Y me va a dar un tensor menor en 2 unidades, ¿no? Como tenía un tensor de orden 2, me va a dar un tensor de orden 1, ¿no? Aquí lo que me falta es un B sub J, aquí si se dan cuenta. Aquí un J me falta, ¿no? Con eso quedaría bien clarito que es un tensor de orden 1 covariante, ¿no? Eso hay que colocarle. Otro problema. Dados los tensores en base canónica, esto entró al 2T del anterior semestre. Dados los tensores en base canónica natural, calcular los productos, este de acá y este de acá. Dados los tensores en base canónica, bueno, en el problema estaba natural, decía, ¿no? Pero no estoy muy familiarizado con ese término, por eso le puse canónica. Dados los tensores en base canónica, calcular los productos internos, que son estos de acá. Creo que esto es justamente a lo que les decía. Tomo este tensor, vean que este de aquí es un tensor de orden 2, ¿no? Y este de aquí es un tensor de orden 1. Los multiplico y igual un par de índices, ¿no? Entonces, eso es el producto interior. No lo coloqué, pero aquí justamente está haciendo referencia a eso, ¿no? Es multiplicar e igualar índices. ¿Por qué no lo coloqué? Pues es porque nos está dando ya las expresiones que hay que calcular. Esa es la razón. Esa es la sencilla razón. Si nos hubiese dicho solo calcular los productos internos, ahí sí estaríamos un poquito en aprietos. A ver, entonces tomo este tensor y tomo este, ¿no? Los tengo que multiplicar. Ojo, que cuando estoy tomando el tensor y lo multiplico con este, no estoy diciendo que voy a multiplicar este vector con esta matriz. Estoy diciendo que voy a tomar las coordenadas del vector y las coordenadas de la matriz. O mejor dicho, las coordenadas de este tensor y las coordenadas de este tensor y las voy a multiplicar. Las coordenadas, ¿qué son? Son escalares. Bueno, no son escalares, son números, ¿no? Entonces los puedo multiplicar. Y esa es justamente la definición que está acá. Esta de acá, ¿no? Que es el producto exterior. Para hacer un producto interior hay que hacer primero un producto exterior y luego hay que hacer una contracción. Eso lo voy a colocar ya, pero por el momento simplemente calcularemos estos símbolos. Este de acá.
Ya, entonces, primero vamos a ver lo siguiente. Las coordenadas contravariantes del tensor a sub p son las siguientes, ¿no? Vean que el tensor a sub p es esto. Pero, ¿cuáles son las coordenadas? Ojo que cuando digo un tensor estoy hablando de las coordenadas, no estoy hablando de los vectores de la base, estoy hablando de las coordenadas. Entonces, un vector contravariante es esto, en su forma vectorial, si quieren, de esa manera. Está expresado de esta manera, donde este de aquí es su primera coordenada, este de acá es su segunda coordenada y este de acá es su tercera coordenada, ¿no? Entonces, esto de aquí en realidad, propiamente, esto de aquí es el tensor. Lo que hay que hacer es multiplicar estas coordenadas con estas coordenadas. En forma matricial sería esto, ¿no? Bien, lo que vamos a hacer es, vamos a calcular esto de aquí, este de aquí que nos da, entonces hay que hacer la suma con respecto a i, que va a ser esto. I evaluado en 1, i evaluado en 2, i evaluado en 3, ¿no? Porque son índices repetidos. Luego K es un índice libre, vamos a hacer que K tome los valores 1, 2 y 3. K igual a 1, K igual a 2, K igual a 3. Le voy a dar la forma matricial, va a ser esto de acá. Esto de aquí es T, ¿no? Este de aquí es, creo, a ver, déjeme ver. Este de aquí es T transpuesta. Es esto de aquí, pero transpuesto. 1, 0, 2, vean que aquí está como fila y aquí está como columna, ¿no? Y esto de aquí son las coordenadas de mi tensor. Entonces lo multiplicamos y nos va a quedar esto. Entonces todo esto de acá va a ser igual a esto. Y con eso ya tendríamos el primer resultado, ¿no? Para el segundo es muy similar, hay que hacer la suma con respecto a estos índices de acá. Y hay que hacer, vean que i es un índice libre, ¿no? En este caso, i igual a 1, i igual a 2 y igual a 3. Lo llevamos a su forma matricial, nos va a quedar esto. ¿Y esto de acá qué es? Esto de aquí sí es la matriz que contiene las coordenadas del tensor. Eso de aquí me está diciendo que las coordenadas de este tensor las puedo representar como una matriz. Entonces lo coloco acá. Ah, perdón. Acá. Ahí hay que reemplazar, ¿no? Los reemplazamos, colocamos las coordenadas de A, lo multiplicamos y nos va a quedar esto. Y ese de aquí va a ser el otro resultado que nos pedía, ¿no? Entonces, como pueden ver, estos de acá son tensores de orden 1, ¿no? Este de aquí es un tensor de orden 1, este de aquí es un tensor de orden 1. Ahora vean que aquí este producto interno que dice es realizar el producto exterior, y luego contraer. Cuando hacemos el producto exterior entre este y este, estamos obteniendo un tensor de orden 3, pero al hacer la contracción, tenemos un tensor de orden 1. Entonces, un producto interior es la composición de dos operaciones. Primero hago un producto exterior y luego hago la contracción. En este caso, como no tenemos la definición, pues no nos percatamos, ¿no? De eso. Pero los cálculos son estos. Esa parte hay que añadir. No sé si es que hay alguna duda con respecto a esto. Hemos tomado esta expresión y lo hemos desarrollado simplemente, ¿no? Y hemos reemplazado lo que nos daba el problema. Bien, entonces no sé en qué hora estamos. 9:30. Wow, ya. Aquí esta parte lo cortaré. ¿Hay alguna duda o no?